Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes. Un día más en la casa del Señor junto a los hermanos, dando la bienvenida a todos ustedes. En esta tarde vamos a estar enseñando en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta carta del apóstol filipense fue escrita, vaya la redundancia, por el apóstol Pablo desde su encarcelamiento en Roma, más o menos 7 años después de que el apóstol Pablo había establecido esta congregación. Sabemos que esta iglesia, ¿verdad?, se inició con unas mujeres orando a la orilla de un río, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo fue la primera europea que se convirtió al evangelio? ¿Cómo se llama? Lidia, ¿verdad? Lidia junto a otras mujeres que oraban junto al río. Luego vemos que esa congregación, ¿verdad?, se le fueron añadiendo más personas. También vemos en ese lugar aquel famoso evento donde el apóstol Pablo junto a su compañero Sila estaba en la cárcel y de repente ellos cantaban himno al Señor y se desató un terremoto, ¿verdad? Se convirtió el carcelero, a la familia y otras personas. Y entre estas personas que se fueron añadiendo a esta congregación, habían dos mujeres muy importantes, una llamada Evodia y otra Síntique. Esas dos mujeres fueron una de las razones por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo. Estas dos mujeres fueron la razón fundamental, no fundamental, puedo decir, una de las razones mayores, porque sabemos que una de las razones también fue el apóstol Pablo para animar a los creyentes de Filipo que se encontraban tristes por su encarcelamiento. También el apóstol Pablo aquí toma la oportunidad para darle gracia a la iglesia de Filipo porque fue la única iglesia que fue constante y persistente en ayudar económicamente y materialmente al ministerio del apóstol Pablo. ¿Y quiénes están dos mujeres? ¿Verdad? Estas dos mujeres habían combatido con Pablo, con Clemente y otros colaboradores de Pablo en la extensión del evangelio. Fueron personas muy importantes que ayudaron a Pablo a expandir el evangelio a los no creyentes de ese tiempo. Estas mujeres, ¿verdad?, eran muy conocidas entre los demás hermanos y aparentemente eran personas que el apóstol Pablo tenía en alta estima. Y aún escribiendo dice que eran genuina, verdadera y genuina creyente porque su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Ahora bien, en esta carta el apóstol Pablo trata un problema. ¿Cuál es el problema? El problema se encuentra en el capítulo 4, pero antes vamos a leer unos versículos del capítulo 2 y del capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 5. Capítulo 2 de Filipenses 1 al 5. ¿Lo tenemos todos? Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si nosotros pudiéramos resumir la carta de Pablo a los filipenses, podemos decir que es un llamado a ser de un mismo sentir, un llamado a tener un mismo sentir. Es interesante que esta carta solo tiene 4 capítulos y esos 4 capítulos se menciona la palabra gozo de alguna otra manera 16 veces. Yo lo reto a que usted lea esos 4 capítulos. En varias formas aparece la palabra gozo 16 veces en esa carta. Entonces, el apóstol Pablo presenta este problema. Y vamos a ver cuál es el problema. Leamos nuevamente del capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a ellos que batieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, el apóstol Pablo está llamando la atención a estas 2 mujeres, está haciendo una exhortación a que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, nosotros podemos estar en desacuerdo quién es el mejor equipo de fútbol. Nosotros podemos estar en desacuerdo en quién es el mejor adorador, por decir así. Pero cuando se viene a lo del Señor, nosotros tenemos que estar en el mismo sentir, sintiendo una misma cosa. Vemos que no se menciona con detalle cuál era la situación que estaba pasando entre estas 2 hermanas. Pero sabemos, amados hermanos, que debía ser algo bien serio que el apóstol Pablo menciona públicamente en esta carta a estas 2 mujeres y le da una exhortación llamado público. Al parecer, lo que estaba pasando entre estas 2 mujeres estaba causando división en la iglesia de Filipo. Acuérdense que eran personas muy conocidas, personas muy importantes, personas que combatieron, que estuvieron mano a mano con Pablo en el ministerio de la predicación del Evangelio. No sabemos si el problema era algún tema doctrinal o si era celo o si era algo, no sabemos. No sabemos con exactitud, pero algo, amados hermanos, que debemos tener presente es que el diablo, el enemigo de nuestras almas, siempre está buscando cualquier motivo para crear división entre los hermanos. Acuérdense que eso es lo que él busca. Él vino a matar, a dividir, a robar, a hurtar, porque ese es su trabajo. Esto, amados hermanos, puede pasar a cualquiera de nosotros. Por más comprometidos que estemos con el Señor, por más comprometidos que estemos con la obra de Dios, podemos caer también en esto porque no somos inmunes. Y es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos que algunas veces hay problemas en las iglesias entre 2 hermanos o 2 hermanas, generalmente no es por puntos doctrinales, es por las personalidades. Por asunto de celo, por asunto cómo se hacen las cosas, la forma que hacen las cosas, no porque yo creo que debe serse así, no porque yo así, y esas son las cosas, no necesariamente cosas doctrinales. Pero Pablo, como siempre, no simplemente señala el problema, hay una situación entre 2 hermanas que están causando problemas en la iglesia. ¿Por qué están causando problemas? Porque la situación de ella estaba haciendo que la iglesia estuviera en divisiones.
en contienda, porque la situación suya, amados hermanos, con otra persona, no solamente afecta a ustedes a otra persona, afecta a todo un pueblo. Amén. Entonces, Pablo no solamente presenta el problema, sino que también da la receta para resolver el problema. Y eso es, amados hermanos, lo grandioso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no nos simplemente nos señala al hombre que el hombre pecador está muerto en delitos y pecados, sino que también le aporta, le da la solución de cómo resolver ese problema. Y aquí el apóstol Pablo ofrece la receta para solucionar esta situación y que estas personas estén en el mismo sentir. Pablo hace un ruego a las dos mujeres que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra ruego quiere decir una petición, una súplica, ¿verdad? Intensa, un pedido con intensidad, un ruego. Cuando usted ruega al Señor, usted no simplemente está haciendo una oración, hablando, sino que está algo saliendo de lo más profundo de su alma con desesperación, con intensidad y con fuerza. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo, un ruego. Esto significa mostrar, hacer un llamamiento, rogar, exhortar, enseñar e instruir a estas dos mujeres. La exhorta a que sean de un mismo sentir. No solamente es una exhortación, sino un mandamiento. Un mandamiento porque si no se hace de esta manera, esto va a afectar la obra de Dios. Y acuérdense que nosotros estamos para avanzar el evangelio, no para que nosotros seamos tropiezos, para que el evangelio no se expandezca. Es un mandato, amados hermanos. ¿Qué es lo mismo sentir? ¿Qué es lo que significa estar o ser de un mismo sentir? Eso quiere decir pensar objetivamente o pensar con el mismo punto de vista. Pensar objetivamente. Pero cuando nosotros metemos nuestra personalidad en cualquier asunto, ya no vamos a ser objetivo, sino que vamos a ser subjetivo. Y hay que pensar objetivamente. Pablo usa la misma palabra de ser un mismo sentir varias veces en esta carta. Lo vimos en Filipenses 2:5. Vamos nuevamente allá. Filipenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 5. Dice el versículo 2, completad mi gozo. Lea conmigo. Completad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En un versículo, ¿cuántas veces dice eso? Luego vamos al versículo 5 de ese mismo capítulo. ¿Y qué dice? Lea conmigo. Haya pues en vosotros que hubo también en quién. Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está hablando del mismo sentido en el contexto de la unidad basada en la humildad. La humildad por causa de la extensión del evangelio. Nosotros, lo primordial para nosotros debe ser el Señor y su obra. Nosotros, nuestros pareceres deben de estar a un lado. Es interesante que el apóstol Pablo aquí primero presenta la solución. Generalmente cuando usted viene a hablar con alguien, presenta el problema, ¿verdad? Y luego pues, uno habla de la solución. Pero el apóstol Pablo aquí es algo interesante. Él primero presenta la solución y luego presenta el problema. ¿Y cuál es la solución? Vamos, cuando leemos el capítulo 2, ¿verdad? Ahí está la solución. El problema lo vimos en el capítulo 4. Él usa un ejemplo y el ejemplo más importante que debemos usar cuando se trata de humildad, humillación y sentir. ¿Que es quién? Jesús, el mismo Jesús. Él usa el mayor ejemplo que nosotros podamos usar cuando se habla de la humildad, humillación, estar un mismo sentir. Vamos nuevamente, vamos a ese capítulo 2 y ahora vamos a leerlo del versículo 1 al 17.
Lea conmigo en su Biblia. Sígame ahí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contiendo por vanaglorias, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos, Hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Que está Pablo diciéndole a Evodia y a Síntique en el primer siglo, en este pasaje, que nosotros también hoy podemos aprender. ¿Qué llamado y qué le estaba enseñando el apóstol Pablo en el primer siglo a estas dos mujeres? ¿Y qué hay para nosotros en este pasaje, en este día? ¿Qué nos enseña este pasaje? Número 1, cuando leemos el capítulo 2 de Filipenses, nos damos cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron por amor a la humanidad para proveer perdón, salvación y vida eterna. Los tres se unieron. Los tres se unieron por ese propósito. Ellos tres se unieron con ese mismo sentir. Y esto llevó a Cristo a humillarse, a vestirse de humanidad para morir por nosotros en la cruz. Cristo se humilló en la cruz. Fue una humillación. ¿Qué nos enseña este pasaje? Segundo, nos enseña la humillación de Jesús y nos llama a nosotros a que levantemos nuestra mirada y veamos ese sentir de Cristo, que siendo Dios se hizo humano, se hizo siervo y estuvo dispuesto a morir en la cruz por usted y por mí. Se humilló. Cristo, nosotros tenemos que ver con nuestros espiritual y entender lo que Cristo hizo por nosotros, aprender de Él, de la humildad del Señor. Dice ahí que siendo Dios no se aferró, porque si Cristo, si el mismo Dios, no viene y se hace humano y muere por nosotros, usted y yo aún estuviéramos perdidos en el pecado, sin fe y sin esperanza y rumbo al juicio eterno.
Pero Dios en su misericordia se vistió de humanidad en la persona de Jesús y se humilló. ¿Y qué es humillarse? Humillarse es el acto de hacer humildad. Humillarse es el acto de hacer humildad. Entonces, ¿qué es humildad? Es la actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Eso es humildad. La actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Siempre hago mención de esta anécdota de los dos patitos y la rana. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado eso de mí alguna vez? Se quedaron náufragos. Usted sabe que el pato es un ave versátil. Nada, vuela y camina. O sea, tierra, mar y aire. El sapo no puede hacer eso. Se quedan planificando cómo vamos a llegar a tierra. ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque si nosotros nos vamos volando, se queda él detrás y nosotros tenemos que coger con él. Entonces, el sapo se le ocurre una idea. Dice, bueno, lo que podemos hacer es que ustedes van volando paralelo, cogen una estaca y yo agarro y voy ahí. Entonces llego con ustedes. Y cuando van volando, llegando, la gente está mirando y, wow, mira eso, todo el mundo asombrado. Wow, qué idea más fantástica, de 15 ideas. Y el sapo dice, mira. Y se desplomó. Y eso es lo que hace el orgullo con nosotros. Nos desploma. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros, hermano? Debemos considerarnos los unos a los otros como superior a sí mismos. No debemos considerarnos que somos mejores que los demás. Ahora bien, es importante entender que la humildad de corazón o humillarse no significa sentirse inferior a la otra persona, ni andar con complejo de inferioridad. No significa sentirse inferior. ¿Qué es entonces esto? Número uno, reconocer que el Señor, amados hermanos, escuche esto, debemos de reconocer que el Señor Jesucristo es quien nos da todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, conocimiento, sabiduría, cosas materiales, todo lo que usted y yo poseemos viene de Dios. Todo lo que usted y yo somos, lo somos por el Señor. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos por el Señor. Por nuestros propios méritos, no por nuestra propia fuerza, sino que lo que usted y yo poseemos, talentos, habilidades, conocimiento, todo lo que usted pueda decir que tiene, no viene de usted, vino porque el Señor se lo hizo tener. Entonces debemos de abrir nuestros ojos, hermanos, debemos de abrir nuestros corazones para entender que lo que somos, lo somos por la misericordia y por la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios. Y cuando entendemos esto, cuando nos llevamos esto al corazón, lo exteriorizamos, lo entendemos, no nos va a quedar nada para jactarnos, para creer que nosotros somos algo, porque vamos verdaderamente a entender y vamos a quedar desnudos ante Dios y vamos a poder reconocer esa virtud que hubo en Cristo, la humildad. Y no solamente la vamos a entender, sino que la vamos a vivir. Amados hermanos, la humildad no es la forma que usted se viste. La humildad no es la apariencia física o la apariencia física de su casa, porque nosotros malinterpretamos. Queremos que una persona es humilde porque anda
todo arraposo, todo mal vestido, o la casa no tienen tantas cosas materiales, suculentas. No, hay personas que viven en esa condición, pero su corazón es más orgulloso que otro que tiene todas esas cosas. La humildad es una actitud del corazón, no una apariencia física. Si nosotros cuando entendemos eso, vamos a quedar deslumbrados por esa actitud de Cristo. Usted y yo no merecíamos que Jesús viniera al mundo. Usted y yo era los que teníamos que estar en esa cruz. Y Él tomó nuestro lugar. Siendo Dios, vino a nacer pobremente, a nacer en un pesebre. En la cruz fue vituperado, se burlaron de Él. Y todo eso Él lo aguantó por usted y por mí. Dios en Cristo nos mostró la verdadera humildad. Entonces, otra cosa, este pasaje nos llama, amados hermanos, a dejar a un lado nuestro orgullo, nuestras posiciones personales. Nos llama, hermano, a poner a un lado nuestra diferencia y ceder. ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor a qué? A la unidad de la iglesia, la propagación del evangelio, el crecimiento del reino y el cumplimiento del propósito de Dios. Por ese amor. Amor a la iglesia. Amor a la expansión del evangelio. Amor al crecimiento del reino de Dios. Y amor al cumplimiento del propósito. En otra palabra, hermano, nos está haciendo un llamado al amor, a la humildad y al servicio genuino. Al amor, a la humildad y al servicio genuino. Servicio genuino. ¿A cuál amor lo está llamando, Señor, a través de este pasaje? Al amor ágape. A ese amor desinteresado. A ese amor incondicional. A ese amor real. Un amor que pone condiciones. Un amor que no busca lo suyo propio. Nosotros muchas veces decimos, Dios solamente puede amar así. Estamos equivocados. Si usted es un nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la capacidad de amar de esa manera. ¿Por qué? Porque ese amor ágape de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Si usted y yo tenemos esa capacidad, ¿y qué pasa cuando nosotros amamos de esa manera? Lo entregamos totalmente, desinteresadamente, estamos entregados. No, amado hermano, cuando usted ama verdaderamente, estamos hablando en el contexto espiritual, en el contexto del Señor, de la obra de Dios. Cuando usted ama verdaderamente, eso nos lleva a humillarnos, a reconocer cuando hemos le faltado a un hermano, a reconocer cuando hemos herido a una persona, a reconocer, no solamente a reconocerlo, sino también a enmendar nuestros errores, nuestra falta, nuestra diferencia. Cuando se ama de esa manera, porque si no hay amor, no podemos humillarnos. El amor es el ingrediente número uno para nosotros podernos humillarnos los unos a los otros. Y cuando nos humillamos los unos a los otros, esto trae como resultado que serviremos a Dios de una manera genuina, sin buscar la alabanza de los hombres, sin buscar el reconocimiento de los demás, y simplemente lo haremos con gozo y con alegría, porque entendemos que lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que Él merece aún más de nosotros, nuestra propia vida, porque Él la dio por nosotros. Ahora nosotros la damos a Él a través de nuestra entrega al servicio a Él. Podemos decir que amamos a Dios, pero si no estamos sirviendo en su obra, no estamos mostrando verdaderamente que amamos a Dios. Es sencillo como eso.
usted muestre el amor. Yo, Señor, no solamente, y hay que entender esto, servir a Dios, porque nos jactamos muchas veces de decir servimos a Dios, y es porque así leemos la Biblia, oramos, venimos, nos sentamos ahí a escuchar a alguien hablar. Eso no es servir a Dios. Eso es parte de usted ser cristiano. Servir a Dios es trabajar en su obra. Cuando usted está trabajando en su obra, desempeñando una función, entonces usted puede decir que está sirviendo al Señor. Servir viene de acción, una acción. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros tenemos un mismo sentir, ¿sabe qué sucede? Y esta es la razón, amados hermanos, por la que el apóstol Pablo le pide a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Pero cuando somos de un mismo sentir, pasan estas 5 cosas, y con esto termino. Cuando usted y yo estamos en un mismo sentir en el Señor, podemos amar como Dios nos ama. Podemos amar como Dios nos ama. Segundo, podemos obedecer de la misma manera que Cristo obedeció al Padre. Porque Cristo se sometió, fue humilde, fue obediente al Padre hasta que se cumpliera el plan de la redención humana. Jesús en lo humano hubiese podido decir, yo no quiero ir a eso, pero hágase tu voluntad. Fue obediente, se humilló hasta la muerte, es obediencia. Y cuando nosotros tenemos y estamos en un mismo sentir, podemos obedecer de la misma manera que Cristo obedeció al Padre. Cuando estamos en el mismo sentir, no vamos a ser obedientes, no vamos a obedecer, no vamos a someternos ni a Dios, ni a las personas que Él ha puesto sobre nosotros, y aún las autoridades. No vamos a obedecer. Tercero, cuando nosotros tenemos un mismo sentir, podemos ser humildes como Cristo es humilde. El Sermón del Monte. Muchas personas les gusta el Sermón del Monte, ¿verdad? Y sabes que después del Sermón del Monte viene el capítulo 11, ¿verdad? Viene el Sermón del Monte, va al capítulo 7, pero viene el 8, 9, 10, pero viene el 11. Y en el 11 Jesús dice algo bien interesante. Cuando está terminando el capítulo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. El ejemplo mayor de mansedumbre, de humildad, lo tenemos en Jesús. Y ese es nuestro anhelo, y ese debe ser nuestro anhelo, llegar a ser como Jesús, no solamente en que vamos a llegar a la eternidad, sino a modelar a Jesús en esta vida, en esta vida. Y nosotros podemos hacerlo porque tenemos el mayor ejemplo en Cristo. Y por último, 4, cuando nosotros tenemos el mismo sentir, podemos sacrificarnos por el Señor. Cuando estamos bajo un mismo sentir, podemos y estamos dispuestos y estaremos dispuestos a sacrificarnos por el Señor y por su obra. A sacrificarnos. Mucha gente dice, el Señor no quiere sacrificio. Eso fue allá en el Antiguo Testamento, ya por una circunstancia que ellos no estaban, su corazón no estaba alineado con el sacrificio que estaban ofreciendo. Pero para servir al Señor se necesita estar dispuesto a sacrificarse. ¿Qué dijo Jesús? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. El que no esté dispuesto a morir a sí mismo no puede ser
mi discípulo. Eso es sacrificio. Sacrificar su descanso, sacrificar su comodidad, sacrificar su tiempo. ¿Por qué? Por amor a la obra del Señor. Para servir al Señor, amados hermanos, se necesita estar dispuesto a sacrificarse, porque hay momentos en la vida que usted no siente hacer nada ni desea hacer nada, pero entiende que usted ama a Cristo y tiene una responsabilidad delante del Señor y usted por eso se sacrifica. Pero lo hace con gozo, con alegría. No lo haga con tristeza ni con dolor. Hágalo con gozo y con alegría. Y por último, cuando estamos en un mismo sentir, podemos servir a su obra y servirnos a nosotros mismos. Servirnos los unos a los otros. Pero cuando no se tiene el mismo sentir, nos gusta que los demás nos sirvan, pero cuando nos toca a nosotros servir, no queremos servir, no estamos dispuestos a servir a los demás. Pero cuando estamos en el mismo sentir en el Señor, donde la prioridad nuestra es el Señor, la prioridad nuestra es el reino de los cielos, la prioridad nuestra es la obra de Dios, entonces nosotros vamos a humillarnos, a poner a un lado mi opinión, mis agendas, mis deseos, mis pareceres y vamos a alinearnos a la palabra de Dios y a lo que dice el Señor. Porque es la única manera que personas de diferentes nacionalidades, diferentes tratos social, académico, económico, podemos unirnos en un mismo lugar, no por nuestra propia, porque en nosotros existen los prejuicios, en el cielo no existe los prejuicios, hermano, existe todas estas cosas, pero qué bueno es que en Cristo cuando nos olvidamos de quién soy como humano y me pongo a mirar a mi hermano a través del lente de Cristo, ya no miro a un hermano que es de otro país diferente al mío, no miro a un hermano que tiene un color de piel diferente al mío, no miro a un hermano que tiene un estatus académico social menos que el mío, sino que veo en ese hermano, en esa hermana, veo a Jesucristo. Una persona por la cual Cristo dio su vida. Y eso solo se logra cuando estemos en un mismo sentir. Y yo le exhorto, le hago un llamado en esta tarde a que nosotros procuremos y estemos dispuestos a poner nuestras personalidades, nuestros deseos, nuestros pareceres y lo crucifiquemos en la cruz, lo entreguemos en la cruz y podamos entonces unirnos objetivamente bajo la bandera, bajo la agenda, bajo el deseo, bajo el propósito de Cristo y de Cristo nada más. Amén. Busquemos, oremos. Pidámosles al Señor que nos ayude a estar en el mismo sentir, porque eso lo va a beneficiar a usted, va a beneficiar a la iglesia y va a beneficiar al reino de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Jesús, porque tú eres el ejemplo máximo de humildad, de servicio, de sacrificio y obediencia. Enséñanos, oh Espíritu Santo, a preservar la unidad tuya, teniendo un mismo sentir. Que pongamos por encima de todas cosas tu propósito, tu iglesia, tu reino. Que pongamos como prioridad la extensión de tu reino aquí en la tierra, la propagación del evangelio y el cumplimiento de tu propósito como iglesia, como familia y como individuo. Queremos ser más como tú, Jesús. Sabemos que nuestra humanidad es débil. Sabemos que nosotros hay una lucha constante
del espíritu y la carne. Y a veces la carne quiere gobernar nuestra vida, pero en esta tarde te rogamos, Espíritu Santo, te pedimos que queremos ser llenos de ti, queremos vivir bajo el control tuyo, porque así, solamente así, podremos llegar a tener un mismo sentir, un mismo parecer y amarnos de la manera que tú deseas, sirviéndote con gozo, con alegría y con entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a la última parte, quiero recordar los anuncios.